¿Dónde está? Desde el Kingston, ¿no? Buenos días todavía. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto volver a verlos. Hola, doctor, buenos días. Buenos días. Disculpe, han sido unos minutos, sino que estaba un poco cansado. Me quería haciendo algunas cosas ayer. Caray. Le digo, a las 11:30 tengo que estar con estos muchachos. Bueno, pues, a las 11:30 me dice, oye, ¿cómo que crees que voy a ir de mi gasto? Tiene que ser antes. Bueno, ya, de modo, estamos juntos y comenzaremos. Bueno, justo anoche me quedé, bueno, comenzaremos la clase, ¿eh? Realmente es un gusto estar con ustedes nuevamente sobre cáncer colorectal. Y anoche me quedé leyendo la revista Cielo en el año 1917, o sea, hace menos de 5 años, ha publicado algunos cambios en lo que viene a ser la presentación del cáncer colorectal. Yo me quedé un poco muy incómodo y lo comencé a leer. Realmente es un artículo muy bueno, unas 6 o 8 páginas. Lo leí, estaba en letra chiquita, lo voy a leer, pero interesante. Lo que dice acá, que el cáncer de colon es la tercera principal causa de muerte en hombres, o la principal causa de cáncer en hombres, y la segunda en mujeres, sigue siendo persistente. ¿Ya? Esa misma, digamos, en este caso estadística, han sacado los que han hecho el estudio este. Pero hay un cambio, hay un cambio. Yo presentaba estaba incómodo por eso, presentaba pues mis diapositivas de que después de los 60, 65 años, ¿no? ¿Y qué está resultando ahora? Esto ha disminuido, o sea, me refiero a la edad de los jóvenes ya, o sea, entre los 30, 25 años hasta antes de los 50. Ahí está ahora el grueso, digamos, de los que pertenecen a este tipo de problema. ¿Ya? Entonces yo me puse a leer otra vez, sí, es verdad. ¿Y sabe dónde está más? Acá en Lima está el primer, digamos, punto, y el segundo está en el norte, creo que en Piura, por ahí. ¿Ya? Y entonces yo estaba revisando este artículo anoche, pero también estaba revisando esto, ¿no? Esto es del 90. Estos son de las clínicas del cáncer del 90, del Instituto de Neoplásicas.
Pero este estudio lo han presentado varios médicos, que son también, se supone, investigadores del Perú, de varios lugares, y lo han sacado como que fuese, digamos, bueno, no una novedad, ¿no? Porque ya en 1917 ya lo han publicado, sino que nosotros casi no los leemos. Entonces, esto hay que cuidar también a los jóvenes, o sea, a partir de los 25, 30 años, hasta antes de los 50. Bueno, seguiremos con el tema y si tienen alguna pregunta después me avisan. Acá vemos casi todos los cánceres de colon se inician como un pólipo. La poliposis es el preludio para, digamos, hablar de cáncer de colon. Hay un pólipo, hay un riesgo. Hay otro pólipo, hay otro riesgo. Depende del tipo de pólipo, el tamaño del pólipo, el crecimiento del mismo. Los pólipos colorectales son masas de tejido que se proyectan en el interior de la luz intestinal. Eso ya lo saben ustedes. Pueden ser sésiles, pediculados o intraluminales solamente. O sea, toda la luz ocupan a veces. Pueden ser mucosos o musculares. Y habitualmente pueden ser benignos o malignos. Hay gran tendencia de los adenomas de convertirse en malignos. Entonces acá tenemos algunos tipos de pólipos. Pólipos pequeños pero numerosos. Acá tenemos un pólipo típico, ¿ya? Y acá tenemos un pólipo que prácticamente está obstruyendo la luz ya del intestino, ¿no? Ahí está, este por ejemplo es un pediculado, pero ya está obstruyendo la luz intestinal. Estos son pequeños, lógicamente, ¿no? Este es un pediculado típico y estos serían sésiles, que están adheridos a la luz. El tamaño variable de los pólipos puede ser de 1 a 2 milímetros o más de 10 milímetros. Cuando tienen más de 10 milímetros ya hay que echarles ojo, o sea, hay que comenzar a observarlos, controlarlos y extirparlos, que es posible en el momento más oportuno. Pero hay pólipos también no hiperplásicos, ¿ya? O sea, metaplásicos, con un poco de hiperplasia sin atipia. Estos hiperplásicos son solamente por hiperplasia de la mucosa, pero hay otros que son los amartomatosos. Los amartomatosos son pólipos que tienen tejido normal mezclado con tejido anormal, ¿ya? Pueden degenerar, tienen menor riesgo. Ahí tenemos al síndrome de Peutz-Jeghers, que son amartomas, ¿ya? Con su pigmentación de las mucosas y todo. Y hay hay dos enfermedades. Cuando yo era estudiante más o menos de la edad de ustedes, hablábamos de que el Crohn y la colitis ulcerativa sí daban problemas, pero que nunca degeneraban al cáncer. Pero en el momento actual, ahora, sí sabemos que la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn pueden degenerar a cáncer. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el momento oportuno. Entonces ya tiene que cambiar también eso de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que no son precancerígenos, nada. El proceso inflamatorio intenso durante tanto tiempo lleva, digamos, a la formación de pólipos al final. Acá tenemos bien pólipos por todos lados. Esos pólipos deben ser o de algún tipo de enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, porque así son numerosísimos. Los neoplásicos son los adenomas. Ahí son ya lesiones premalignas con potencial definitivamente a desarrollo de cáncer colorectal. Un 5 a 8% ya presentan displasia severa cuando uno ya lo va a ver. Y hay un poco menos, de 3 a 5%, que tienen carcinoma invasivo. Cuando yo pediculado, más fácil, si lo descubro sésil, entonces puede haber ya invadido la luz en este caso, la pared intestinal. Ahora tenemos también adenomas. Estos adenomas, que son tipos de pólipos, pueden ser tubulares, pueden ser tubulovellosos o pueden ser vellosos. Cuando se introduce a estos adenomas el componente velloso,
rápidamente estos pólipos van a convertirse en neoplásicos. Acá dice riesgo de carcinoma. El tubular, 22%, pero que solamente tenga componente velloso, lo lleva al 40% de posibilidad de generación. Entonces, estas cosas también hay que irlas observando. Ahora acá tenemos la significación clínica de identificar un pólipo adenomatoso o velloso, es que tiene un potencial maligno. El velloso tiene el potencial maligno ya inmerso en él y va a convertirse en cáncer a posteriori. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo recientado, terminé todo, nos encontramos con adenomas vellosos en el recto. Adenoma velloso es un tejido, parece que fuese mucosa normal, un poco proliferativo y con secreción mucosa intensa. ¿Ya? Oye, le digo, pero es un adenoma velloso, eso se va a convertir en cáncer. Pero en ese tiempo no podíamos operar adenoma velloso, porque si el paciente se complicaba, oiga, adenoma velloso, eso no es cáncer. ¿Cómo lo he operado por eso? Y era la respuesta simple que habitualmente nos daban, o nosotros también dábamos, no se puede operar porque no es cáncer, ¿no? Es un adenoma velloso. Había que esperar que se cancerifique para que nosotros acción sobre ellos. ¿Ya? Ahora el tamaño puede ser grande, más de 1 centímetro, el pólipo de más de 1 centímetro y es grande, ¿no? Ahora, acá miren el potencial maligno por tamaño de pólipo. Tamaño, 1 centímetro, 1% lentamente, ¿ya? Cuando el tipo histológico es tubular, aumenta un poquito, 5%. El grado de atipia puede ser leve, también 5%. Pero si va creciendo el pólipo, tenemos 1 a 2 centímetros, ya se duplica o se desciplica o más arriba todavía, ¿no? Ya se convierte con potencial maligno de hasta 10%. El túbulo velloso ya tiene el 20% inmerso, ¿ya? Y ahí el grado de atipia es moderado en un 20%. Más de 2 centímetros, ya la cosa está difícil. Hay un 50% de atipia ahí. En los vellosos, 40%. O sea, el 40% de estos tumores ya presentan células, digamos, degeneradas, cancerígenas. Y el grado de atipia, que es severo, lógicamente, más del 40% es severo el grado de atipia. Acá habla de los pólipos, ¿no? Pólipos, poliposis. Pólipo adenomatoso detectado, hay que hacerle su colonoscopía completa, extirpar el pólipo si es posible por endoscopía o colonoscopía, extirpación colonoscópica de los pólipos y seguimiento a futuro, dice cada 3 años por lo menos. O sea, no se lo puede abandonar al paciente. Si tuvo un pólipo va a tener otro y así sucesivamente. Indicaciones de colectomía en estos casos. Si son pacientes que fueron operados y es posible que tengan cáncer residual. Pacientes con elevado riesgo de metástasis en los ganglios linfáticos. También hay que estudiar esa posibilidad. Márgenes positivos o menos de 2 milímetros de margen entre el tumor que tenía y el pólipo que está creciendo ahí al entorno. Mala diferenciación, lógicamente, a medida que la diferenciación es más avanzada, la posibilidad de metástasis es mayor, es bastante mayor. Invasión, cuando la invasión es de nivel 4. Invasión vascular o linfática, igualmente. Si hay invasión vascular o linfática, definitivamente el pronóstico también es pobre. Acá tenemos los pólipos no neoplásicos. Ya les hablé de los hiperplásicos, inflamatorios, amartomatosos de la mucosa. Ahora los hiperplásicos son muy comunes en el colon. Son pequeñitos, menores de 5 milímetros, casi no tienen displasia, y los mayores de 2 centímetros tienen posibilidad de riesgo de malignización. Puede ser foco adenomatoso y también de displasia. Ahora, si nos ponemos a pensar, el cáncer de colon ha sido uno de los mejores
mejores estudiados genéticamente para poder, digamos, detectar posibilidades, ¿no? De que una persona tenga el cáncer de colon y el familiar que le sigue, pues el hijo, o más allá, si es que una persona es de edad, el nieto, tengan también la posibilidad de cáncer, ¿no? Hay una serie ya de factores que se han estudiado, que tengo la tabla al siguiente, el APC, el DSC, el P53, el CARRAS, ¿ya? Todos estos, además de otros, que son los que van a, digamos, alterar, perdón, son los que van a reparar las alteraciones del apareamiento del DNA. No son otro tipo, digamos, de factores que van a ayudar a reparar el cáncer. Pero una de las cosas importantes que creo que nos va a permitir de una u otra forma prever esta posibilidad es la dieta. Debe tener fibra siempre. A cualquiera de nosotros nos gustaría ir a comer una parrillada. A cualquiera nos va a comer la parrillada, todo. Pero si no la comen con bastante ensalada o con bastante, digamos, fibra, la cosa está dificultosa. Vamos a tener problemas. Va a haber dificultad de que estos elementos cancerígenos de la carne que ha sido quemada, cocinada o colocada, digamos, a la parrilla, no tenga factores cancerígenos. Hay una serie de cambios que se producen y que estos de una u otra forma, si es que uno es medio estreñido y resulta que comió hoy día la parrillada y después de 3 días la tiene en el resto, la posibilidad de que tenga, o sea, la posibilidad de que haya una predisposición ahí al cáncer a largo plazo es mayor. Lógicamente, en las personas obesas, personas que tienen dificultades, va a ser esto también un poco más acentuado. El consumo de grasa animal en cualquiera de los tipos también es un predisponente para el cáncer de colon. Bueno, ya dijimos la dieta pobre en vegetales. O sea, una parrillada no sería adecuadamente agradable si no le ponemos todo lo que sea de vegetales encima. Y quizás los vegetales sean los más importantes. Porque uno come un rato y después vienen los problemas a futuro. Aquí miren, tenemos, en cuanto a genética molecular, los genes que se alteran en el cáncer rectal esporádico. ¿Ya? Tenemos los genes que se alteran, el CARRAS, el APC, el DCC, el P53, el HMSH2, después el HMLH1, 3. Los cromosomas que se alteran también están acá. El 12, el 5, el 18, el 17, el 2 y el 3. ¿Qué función tienen estos genes? Primero, el CARRAS es un proto-oncogen. Interviene en la traducción de señales. El APC, el DCC y el P53 son supresores tumorales. O sea, supresores tumorales. Oye, si hay una célula por ahí que está degenerándose, pueden, digamos, llegar estos genes a suplir o, digamos, a desarmar esto, ¿no? Actúan sobre las adherencias celular, la adherencia celular y también el último, que es el P53, actúa sobre el control del ciclo celular. Y resulta que también hay otras dificultades. Tenemos estos dos, que es el MSH2 y el MLH1, que van a reparan, son reparadores de los errores del apareamiento del DNA. Si hay algún error en el apareamiento, estos dos, digamos, genes van a salir y van a hacer la reparación. O sea, mantienen la replicación del DNA normal hacia adelante. ¿Ya? Entonces, de una u otra forma, todo esto ha sido estudiado y se aplica en forma así casi consecutiva, se va aplicando, como los supresores tumorales se van alterando, después se alteran los reparadores, los protooncogenes también se alteran, y al final la célula termina, digamos, totalmente deteriorada, o sea, cancerígena. Acá tenemos un epitelio normal, totalmente normal,
pero tiene ya sus defectos. El APC, este reparador del apareamiento del DNA ya no está funcionando tan bien. Acá tenemos el otro, no está tan bien. Estos son síndromes hereditarios básicamente. Seguimos, y este paciente que era un hereditario de algún señor anterior o algún familiar que había tenido cáncer, comienza a hacer pues una hiperproliferación en la mucosa. Al inicio parece normal, pero resulta que acá ya hay una célula con dos núcleos, acá hay otra con dos núcleos, ¿no? Hay un epitelio hiperproliferativo, pero y este epitelio hiperproliferativo tiene anormalidades de la metilación y resulta que ya están activados los supresores tumorales. Acá tienen el APC, supresor tumoral, un reparador del apareamiento del DNA, el MSH2 y el MLH1, dos supresores tumorales también están alterados. Nosotros seguimos y vemos que con esto y lo que está en el inicio más el errores en la metilación, pasamos ya a un adenoma formal. Pero en este adenoma ya hay mutación del Carras. Acá hay mutación del Carras, además de todo esto, que se ha alterado, ¿no? Hay deleción del DCC y también aquí hay deleción del P53. Todas estas alteraciones que al inicio eran reparadoras, supresoras, de una u otra forma actúan sobre la adherencia celular, ahora ya no existe. ¿Ya? Entonces, toda esta acumulación de errores prácticamente daban lugar a anormalidades genéticas. Estas anormalidades genéticas, acá tenemos ya un carcinoma formal, desde el epitelio, que es la base, hacia la parte superior. Esto es un carcinoma. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre una célula es normal, lógicamente cuando esta célula hay un proceso de replicación, una normal y una anormal totalmente. Esta célula anormal puede desaparecer sola, se puede suicidar, o sea que es una célula anómala, hasta a la apoptosis desapareció. Pero a veces esta célula anormal pasa acá, ¿ya? Y produce otras células. Ahí tienen una célula ya con dos núcleos. Esta célula con dos núcleos, a posteriori, va a producir una célula de tres núcleos. Y esta célula de tres núcleos va a producir una célula de cuatro núcleos. Y acá ya hay una masa. Esa no se va a desprender, va a comenzar a crecer. Ya es un tumor formal, totalmente, digamos, de crecimiento incontrolable, ¿no? Entonces, esta es la secuencia que ocurre desde el inicio que les dije hasta el momento actual. Aquí prácticamente ya tenemos un tumor probablemente pequeño todavía, bastante pequeño, pero de crecimiento ya incontrolable. Va a crecer y va a crecer, va a ser su objetivo final es acabar con la persona. En cuanto a historia personal del cáncer colorectal, sabemos que hay antecedentes. De estos antecedentes son cáncer en adenomas colorectales. ¿Ya? Y a veces, estamos hablando de los familiares, entonces a veces los familiares han tenido esto, o también las señoras, que pueden ser las madres, o un familiar muy cercano, también tuvo cáncer de mama. Hay una predisposición pequeña, digamos, sería descoordinación, ¿no? Porque coordinación sería lo positivo y no va. ¿Ya? Síndrome, historia familiar, el síndrome de poliposis familiar. Esto es bien descrito en la literatura y que el síndrome de poliposis familiar cuando se adquiere, cuando uno en este caso lo adquiere de padre a hijo, ahí esta poliposis, jóvenes, personas jóvenes, 25, 30 años, le van a hacer un estudio y tienen cualquier cantidad de pólipos, por decir cientos, ¿no? De esos cientos puede generar uno, pueden generar dos, o puede generar mucho más, ¿ya? Entonces ya son colorectales, cáncer colorectales hereditarios.
pero no están asociados a pólipos, están asociados a este síndrome de poliposis familiar. O sea, son diferentes. Ahora, existe un factor genético para la poliposis, síndromes hereditarios no polipósicos, identificándose mutaciones en los cromosomas, creo que ya lo leímos, ya 2, 5, el 12, el CARRAS, que es un protoncogen, el 17 y 18 responsables de tumorogénesis en el epitelio colorectal. Bueno, esa es la parte intrincada, después ya viene la parte un poquito más tranquila. En cuanto a la epidemiología etiopatología, perdón. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero, la dieta, básico, la dieta. La dieta, ustedes que son jóvenes, no se olviden de consumir siempre, bueno, fibra en la comida para tener residuos y para que estos elementos que consumimos todos los días, no un día, todos los días casi, porque ahora todo está contaminado. Ustedes van a comprar el tomate, ya le pusieron un montón, digamos, ¿cómo se llama? De insecticidas que son digamos, cancerígenos. Otro tipo de esto, la fruta igual, ¿ya? Entonces, la dieta nos va a ayudar bastante. En el caso de ustedes, yo creo que es ideal. Después de leer esto hace más o menos unos 20 años, entonces uno ya va pensando, ¿no? Y definitivamente en ustedes que son de la parte joven deberían utilizar siempre la dieta con poca grasa, no fumar, no engordar, pero lo más importante, consumir la fibra. ¿Ya? Hay algunas sustancias como el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos que disminuyen el riesgo, pero de estas personas son pocas, ¿no? Son pocas, pero disminuyen el riesgo. El consumo de cerveza y poco selenium en la dieta elevan el riesgo. La edad, como les digo ahora, acá venía el problema, la edad de riesgo es de 50 con un pico de 75. Y no es así ya. El pico está alrededor de los 50 años. Ahí dice riesgo de 50 a un pico de 75. El pico está en 50 y de ahí para abajo. De ahí para abajo. Hay enfermedades como la colitis ulcerativa, las infectaciones por Streptococcus bovis, que producen los fecapentaenos. Ese era antiguo, esto era bastante antiguo porque lo encontraban a este Streptococcus bovis en las heces, hacían en esto y sabían. Crearon esto, pero ahora esto ya ha pasado un poco al olvido, porque ahora ya es diferente la fisiopatología. La ureterosismoidoscopía, aquellos que les hacían a veces, tenían problemas con la vejiga, había que sacarles la vejiga y ponerles ahí un intestino, para que este intestino sirva como lo que viene a llamarse ahora una vejiga, ¿no? O sea, se hacía una operación y así quedaba. Y ese intestino, por recibir todos los días la urea, qué sé yo, entonces tenía la posibilidad de hacer cáncer con facilidad. Digamos, no con mucha pregunta y poco tiempo. Ahora, las carnes y pescado asado tienen aminas heterocíclicas, son cancerígenas también. Si nosotros ahora seguimos adelante, nos encontramos que la clínica ustedes la conocen, ¿no? Dependiendo del colon ascendente y el colon descendente. Pero resulta que en el momento actual, ya el colon ascendente y el colon descendente tienen el cáncer de colon, pero donde más acentuado está, donde más se asienta es en el recto. Hace muchos años yo hablaba con un doctor que era profesor de ahí en la Universidad de San Marcos, que ya falleció hace años también el doctor. Oiga, doctor, le decía, ¿y por qué en el intestino delgado no hay pues, neoplasia? Fácil, me decía, porque el intestino delgado tiene un cambio rápido, o sea, rápidamente el intestino delgado absorbe lo que puede y lo demás lo elimina y así. ¿Ya? Entonces, era difícil con esa velocidad de tránsito intestinal
los estos, en este caso cancerígenos, se estacionar. ¿Dónde se estaciona? O en el sigmoide o en el recto. El 50% de las neoplasias son en el recto. Sigamos. Este es para el cáncer del intestino descendente, colon descendente. Y hay una diferencia que ustedes la conocen muy bien. El colon derecho tiene una luz un poco más del doble que el del izquierdo. Entonces, un tumor en el lado derecho puede crecer bastante, puede sangrar bastante, por eso es que anemiza al paciente y no produce mayor sintomatología. Pero en el lado izquierdo, ese mismo tumor produciría ya como un síndrome suboclusivo y entonces rápidamente se detectaría. Entonces, esto va a condicionar a que el paciente tenga suboclusiones, alteraciones, digamos, en las características de las heces, etc. Entonces, es diferente el lado derecho que el lado izquierdo, pero también en esos lugares hay poca, digamos, en este caso, frecuencia de implantación de este tipo de tumores. En el sigmoide y en el resto es el punto. Miren, acá está el que se presenta como una emergencia cuando produce síndrome suboclusivo, ¿ya? O con síntomas crónicos, como en el lado izquierdo. En el lado derecho, ya les dije, anemiza. El tumor es bastante grande, comienza a gotear, bueno, pequeñas cantidades, ¿no? En un determinado tiempo el paciente está anémico. Es diferente del descendente y el sigmoides. Ahí hay cambios en el hábito intestinal casi siempre. Hay dolor abdominal cólico y hay sangre en heces. Ocasionalmente hay una masa abdominal y fistulización. Es raro, es raro. Una masa abdominal por cáncer de colon, ya pues es rarísimo, ¿no? Sería una semejante, digamos, tumoración que ya ha invadido las vísceras que son aledañas. No es raro eso. Casi no se pueden palpar. En el lado derecho sí, pero muy tenuemente, ¿no? No. Ahora, esto de la fistulización sí se da en la tumoración de que corresponde al sigmoide. He tenido la oportunidad de operar a un colega del Hospital 2 de Mayo. Un día me dice, doctor, ¿sabe qué? No sé qué pasa. Cada vez que orino me sale un poquito de gas por ahí y la orina está un poco turbia, media, no sé, verde, no sé, hay algo raro. Y inmediatamente me puse a pensar, no, dije, pues, es una fístula, no puede ser otra cosa. Y además la orina de mal olor y todo. Bueno, no se olviden también que la enfermedad, o sea, la diverticulosis, puede fistulizar. Pero para mí no era una fístula por enfermedad diverticular. ¿Ya? Y sus compañeros lo habían punzado para ver, ¿no?, cómo era la situación. No, le dije, no es una... Lo que hay que hacer es una pequeña, digamos, endoscopía a través de la fístula y ver cuál es la relación que hay, en este caso, del colon con la vejiga. Así lo operamos, le sacamos más de la mitad de la vejiga, todo. El día de hoy, después de más de 6, 8 años, el señor está contento. Es un amigo muy o sea, amigo mío es, ¿no? Lo operamos ahí con el equipo del hospital y con quimioterapia fue muy bien. ¿Ya? Entonces, en el colon sigmoide se presenta a veces con hematuria, infección urinaria por fístula. O sea, el doctor este ya tenía infección urinaria, tenía un dolor intenso en la región hipogástrica, malestar en la vejiga, todo un problema. Entonces, listo, le dije, hay que operarse, nomás no queda otra. Y así fue. Entonces, él salió muy bien, de todas maneras, me dio mucho gusto porque era una persona bastante, digamos, un amigo muy tradicional. Casi éramos contemporáneos con él eh, eh, cuando ingresamos al hospital. Acá tenemos, miren, una tomografía para hacer un diagnóstico de un
sea de colon o poliposis. Aquí tienen un pólipo, no sé si este aparato servirá, pero creo que puede marcar algo ahí. Lápiz. Hay otro puntito, hay un pólipo. Hay otro pólipo ahí, ¿ya? Y se puede detectar por tomografía axial la poliposis por tomografía, pero no es lo más indicado definitivamente, ¿ya? Esto sería una endoscopía. Con una endoscopía, pues uno ve, ¿no? Directamente, biopsia, todo, y en una sola, digamos, intervención, en este caso, uno puede ver el tamaño, el número, las características, quizás hasta la infiltración, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades se pueden hacer. Acá tenemos una endoscopía transluminal. Se introduce aquí la parte, digamos, del ecógrafo, o sea, la parte, digamos, de que la cabeza del ecógrafo que va a ingresar ahí para que vea y detecte las características de la pared. Entonces, acá tenemos, mire, todo esto está más o menos normal, pero esto ya no. O sea, esta zona de acá ya no es normal. ¿Ya? Inclusive un poquito más al costado, con un poco de visión, se pueden detectar por endoscopía. El transductor ecográfico puede ingresar y con mayor resolución puede detectar hasta ganglios, ganglios. Entonces, eso ayuda al diagnóstico. ¿Pero en qué hemos quedado? Si alguien tiene que hacer un estudio, la tomografía no nos va a ayudar mucho, la endoscopía y la ecografía tampoco. Pero la colonoscopía, perdón, va a ser la que va a ingresar y en el mismo acto va a biopsiar y en el mismo acto va a ver todo el colon. De tal manera que le va a decir, usted tiene pólipos, bueno, pues en el recto, en el sigmoide, en el descendente, entonces hay que extirparle todos los pólipos, o de lo contrario, eso ya están degenerando o van a degenerar. Igualmente, este es un consejo, pero para después de la operación. Utilizar el transductor ecográfico para ver la zona, digamos, de las paredes que se han seccionado, para ver cuáles son las características que tienen, bueno, pues en 3 meses, 5 meses, ¿no? Para ver si hay algún grado, digamos, de reactivación en esa zona. Acá tenemos, miren, el cuadro del SEA colorectal, que siente como peritonitis, es raro, pues. Tenía que perforarse el SEA de colon. Se perfora, sí, pero es raro, pues. A cavidad abierta, peor. La incontinencia, sí puede haber, pero se aumenta un poquito nomás. La mucorrea aumenta, la anemia, igual si es que es un tumor sangrante. Vómitos, bueno, puede haber si es en el lado izquierdo, si es que el paciente tiene mucha distensión, etcétera. Masa palpable, también es raro, ¿no? Pero casi están en ese mismo nivel. Pujos y tenesmo en el baño, poquito aumenta. Obstrucción intestinal. Porque este paciente hay dos posibilidades. O va a pasar a cirugía de emergencia para que le haga una resección o de lo contrario una colostomía descompresiva. ¿Ya? Pérdida de peso va a haber siempre. Sangrado, bueno, poco a poco se va a notar. Pero lo que más se ha visto que hay en las personas que tienen este problema del cáncer colorectal es el cambio en los hábitos evacuatorios. El cambio en los hábitos evacuatorios es uno de los signos que más se presenta en las personas con este tipo de neoplasia. Una persona que siempre hacía, digamos, deposiciones a las 8 de la mañana, estaba tranquilo las 24 horas del día, no pasaba nada. Pero resulta que un día viene y a las 8 ya no. Bueno, ahora es a las 10, después a la otra. Después... Él debería pasar a un estudio ya ordenado y más o menos dirigido para detectar la posibilidad
de un tipo de neoplasia colorectal. Ahora, esto del enema de Vario, para el cáncer de colon, para investigarlo, ya no sirve para nada, ni siquiera hay posibilidad de utilizarlo, ya no va mejor. Ni sería una recomendación, sería una recomendación incómoda, ya no se utiliza. Puede dar falsos negativos, falsos positivos, no va. La sigmoidoscopía rígida se puede visualizar solamente la parte del recto, unos 15 centímetros, quizás hasta 25 y ahí queda, porque es un tubo rígido y no va a permitir ver los costados y además la visión es frontal. La colonoscopía es el estudio de elección. ¿Que puede haber riesgo de perforación? No creo, ¿ya? Con la colonoscopía se puede tomar biopsia y con eso ayudar al diagnóstico muy rápidamente. La tomografía abdominal solamente para detectar metástasis. La tomografía puede detectar metástasis de 1.5 centímetros de diámetro, ¿no? Ahora, puede haber lesiones pulmonares. Es un poco raro, pero si hay, con radiografía de tórax se va a notar. Lesiones hepáticas, ecografía preoperatoria, bueno, pues un 85% nos pueden decir de que hay algunas particularidades en el hígado. Ecografía intraoperatoria se utiliza para mapear si es que hay alguna tumoración, una metástasis en algún sitio. La urografía excretoria debe hacerse siempre que tengamos que operar algún tumor que esté muy cerca de lo que vienen a ser los uréteres. Hay que tratar de que no estén infiltrados, que no tengan, digamos, dificultades para poder, bueno, en este caso primero no lesionarlos y en segundo lugar, pues ir con la posibilidad de que si es que están infiltrados, ya decirle a los familiares que hay este problema, que hay que hacerlo, que no queda otra posibilidad. Y al último les he puesto el antígeno carcino embrionario. El antígeno carcino embrionario, hace unos 30 años, era pues no la panacea, ¿no? Antígeno carcino embrionario era positivo. Ah, entonces sí es. Tampoco sirve y antígeno carcino embrionario si quieren después, pero no me va a ayudar nada. Entonces, esa ha sido la idea que ha ido, digamos, de una u otra forma mejorando, hasta llevarnos ya a un punto en que seamos un poco más directos. Por eso, colonoscopia de elección y con eso solucionan el problema. Y se van tranquilos si es que el paciente es una persona, por lo menos digamos que, bueno, les ha venido a pedir el servicio y ustedes tienen que ser responsables al respecto. Acá tenemos los adenomas, que no nos ayudan mucho tampoco. El diagnóstico. Para el diagnóstico de elección necesitamos la colonoscopía. Con la colonoscopía, dije, podemos biopsiar, podemos realizar procedimientos terapéuticos como la polipectomía, localizar lesiones sincrónicas. Si es que hay uno en el sigmoide, puede haber otro en el cono transverso. Entonces uno ya va prácticamente mapeando todo el colon. Puede identificar otro tipo de lesiones, que no sean pólipos, pero no puede ser otro tipo de neoplasia. Y permite el seguimiento de pacientes con riesgo, la colonoscopía. Y también debería ser un arma bastante importante seguimiento de los operados. Los operatorios al año, a los 2 años y después cada 3 años se hace el seguimiento de este tipo de pacientes con la finalidad de que si es que hay alguna posibilidad de que quiera brotar algo, entonces ya uno ya está a la expectativa de solucionar el problema. Acá tenemos la colonoscopía, ahí tienen un pólipo, una mucosa normal de colon, no hay ni un pólipo, no hay nada por ahí. Y acá tenemos bueno, en este caso sería, es un endoscopio, pero tiene ahí como una especie de una cinta de alambre. Si el pólipo es pediculado, se introduce por la cabecita del pólipo,
le da, digamos, una descarga eléctrica, lo hipercoagula y lo saca al pólipo. Y una vez que lo saca, lo estudia, bueno. Entonces, todas estas ventajas hay en el momento actual. Acá tenemos una tomografía con múltiples metástasis en el hígado, múltiples metástasis. Acá tenemos un transductor ecográfico que nos está alterando todo esto de acá. O sea, la zona de la luz intestinal es esta y toda la zona periférica aparentemente está infiltrada. Todo esto, miren, donde está mi lapicito, cada vez que cambia acá en este aparato, toda esta zona está alterada ya. Ahora, no sabemos si es que todo eso estará, o sea, ya está sembrado, mejor dicho, porque se va alterando el tejido ahí, ha rebasado ya la pared muscular. Y aquí era lo que utilizábamos hace muchos años también. Este mordido de manzana de acá era bueno, para ustedes confiantes y para mí en esos tiempos, mordido de manzana lo mirábamos así, ¿no? De una manera bastante especial. ¿Qué es eso? Es una neoplasia que está, o sea, estreñiendo, está prácticamente alrededor de una zona del colon sigmoide, del colon descendente, y está produciendo eso. Como les digo ahora, ya utilizar radiografía contrastada no nos ayuda. Nos ayudaría a ver eso, pero que no nos ampliaría nada más y tampoco nos minimizaría el tiempo, digamos, de riesgo del paciente. Acá tenemos, miren, la diseminación hematógena. Mírenme, el hígado. Los cánceres de colon, que son indiferenciados, muy frecuentemente y muy rápidamente, y los de resto con mayor intensidad, van a tratar de dar metástasis. Da metástasis al hígado fundamentalmente, y al pulmón después, o a las vísceras que están en el entorno, ¿no? Pero acá tenemos al sistema nervioso central poco, 1%, a los pulmones 25-40%, al hígado 60-71%, el más frecuente. Suprarrenales 1%, varios 3-5%, huesos 5-10%. Entonces, ya sabemos que el hígado es el que recibe el mayor, digamos, o la mayor cantidad, porque por ahí va la circulación, pues, atraviesa el hígado, ¿no? En los sinusoides hepáticos que son delgados, una célula cancerígena llega al sinusoide, se atasca ahí y comienza pues a reproducirse, ¿no? Y va a producir esto al final. Aquí tengo, miren, la distribución. Esto es más actual. El 50% que está en rojo es de los tumores. Ahí es donde en este caso los detritus, los rezagos de la alimentación se van a depositar por días. Esa relación que hay entre los cancerígenos y la mucosa de esta zona es la que la va, digamos, estimular para que haga algún grado, digamos, de alteración a nivel, en este caso, de tipo histológico. Después, el otro que sigue es el celeste, colon ascendente. O sea, ahí está colon ascendente, sigmoides y recto. Y un poquito más raramente es, acá tenemos 6% que es el menor, colon descendente. Y 8% debe ser el transverso, ángulo esplénico, perdón. Y colon transverso, 8%. Entonces ahí tiene más o menos la distribución del cáncer de colon. Que sí, bastante actuales. A ver, seguiremos viendo. Ya tenemos el diagnóstico de cáncer colorectal, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Como les decía, la enfermedad diverticular puede dar estenosis, puede dar sangrado, puede dar fistulización, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con enfermedad diverticular. Colitis isquemia en zona estenótica, hay que hacer el diagnóstico, estenosis colónica por Crohn. Estenosis colónica por Crohn. El Crohn es un proceso inflamatorio
el intestino se va cortando en algunas zonas, pero también puede ser ya por un problema de Crohn que ha degenerado hacia lesiones granulomatosas, estenosis rectales benignas, úlcera rectal solitaria. Acá estaba, por eso les decía, esta plantilla la voy a borrar mejor y la voy a cambiar. Ahora que tengo la estadística, voy a poner esa estadística, que es hecha por peruanos, pero está un poquito difundida más allá. Pero yo creo que si la han hecho nuestros compatriotas hay que tomarla en cuenta. Mire, a la edad del momento del diagnóstico, menos de 40 años, menos del 5%. De 40 a 49 años, acá estarían terminando los jóvenes, más o menos un 8, 9%. Acá estaría en este celeste oscuro o azulado de 50 a 59 años. Ya sería 15. De 60 a 69 años, en este color café oscuro, qué sé yo, 25%. ¿Ya? De 70, en este plomo, a 79 años. Ya estaríamos ya acá con más o menos un 30%. Y en esta zona de acá, más de 80 años, miren cómo a partir de que uno pasa de los 70, 75, después de los 80 años, disminuye. La edad de los 80 años tiene más o menos 35%. No, ¿qué 35? 25%. ¿Ya? O sea, cuando uno llega a esa edad, realmente tiene que haber sido sano para llegar a ese nivel de una manera, digamos, bastante, o sea, bueno, ¿no? Exenta de este tipo de problemas. Ahí tienen el cuadro. Ahora voy a utilizar el cuadro de los muchachos para ponerlo ya en el Perú, o sea, en esta patria, para que ya sea diferente, porque no nos está ayudando. Y este cambio que les digo de la frecuencia en cuanto a la edad más joven, por eso decía, hasta los 50 años, ellos consideran juventud. Y ahí está la mayor, digamos, cantidad en esta zona. Hay una alta cantidad en relación a esto. Acá tenemos los criterios de Ámsterdam. Bueno, es simple, ¿no? Si hay familiares, por lo menos 3, que tuvieron cáncer colorectal y un familiar que está por ahí dando vueltas todavía sano, es pariente de alguno de esos 3, alta posibilidad de que tenga, digamos, neoplasia colónica. ¿Ya? Por eso más abajo dice, el cáncer colorectal que afecta por lo menos a 2 generaciones. ¿Ya? Y cuando uno o más casos de cáncer colorectal se presentan antes de los 50 años, ahí definitivamente hay, digamos, lo que viene a ser el factor genético. No hay otra posibilidad. Entonces, eso lo he traído para que lo tengan también ustedes. Y acá tenemos el cáncer colorectal, quizás con la clasificación antigua que todavía ayuda, la clasificación de Dukes. Bueno, afecta un poquito la submucosa, la sobrepasa y llega a la prácticamente muscular propia. La B sobrepasa la muscular propia, llega a la serosa, pero ahí queda. Y la C es cuando ha sobrepasado toda la pared del intestino, pero ¿cuál es el problema? Ya tiene ganglios. Ya tiene ganglios. La presencia de ganglios altera totalmente el pronóstico de estos pacientes. O sea, ahí sí es. Esto más o menos es similar. El Dux de 1930, es lo que les he dicho. Etapa A, cáncer en pared de recto. Etapa B, atraviesa la pared sin compromiso ganglionar.
y en la etapa C hay metástasis con ganglios. Esto es lo que altera totalmente, digamos, el pronóstico, ¿ya? La presencia de ganglios. Inclusive, los que han estudiado más de esto, dicen el número de ganglios, más de 3, 4, 5, ya la cosa está peor. ¿Ya? Entonces la cosa no es tan simple. Los ganglios prácticamente multiplican la malignidad del tipo de tumor. Astrid Kohler hizo unas pequeñas pequeños cambios quería hacerle a Dux, ¿no? Tumor limitado a la mucosa, B1 tumor no rebasa la muscular propia, que son igual que la etapa B, rebasa la muscular propia y no pasa a la gasa pericólica. Pero la etapa C, C1, igual que B1 con ganglios. C2, igual que B2 con ganglios. O sea, cuando en C aparecen los ganglios, igualmente se altera totalmente esto. O sea, llegan a la etapa C de Dux. Entonces, es casi lo mismo. Yo creo que no hay diferencias. Esto lo conocen ustedes, el NM-TNM, que es casi lo mismo igual. Bueno, acá tenemos el colon con su irrigación. Cuando yo enseñaba anatomía o enseñamos anatomía en la universidad, les decíamos, los ganglios son los epicólicos, paracólicos, intermedios y centrales, ¿cierto? Paracólicos. Voy a agarrar mi lapicito. Puede estar por acá el paracólico. Un ganglio paracólico hay dos. Perdón, epicólico sería este. Paracólico es el que está acá. Entre la arterita que entra al colon y, en este caso, el colon, ya sea el transverso, el descendente. Estos serían los paracólicos. ¿Cuáles son los intermedios? Los intermedios son los que están aquí, a lo largo de estas arterias. A lo largo de estas arterias. A lo largo de las arterias que irrigan el colon, se supone en cualquier lugar. Si el cáncer es de sigmoide, pues las arterias que van al sigmoide. Y después teníamos los centrales. Los centrales son los que están en la raíz de las arterias que van a irrigar estas estructuras, en este caso el colon. Mire, si acá hay ganglios, esta es la mesentérica inferior y esta es la mesentérica superior. Esa es la mesentérica superior. Entonces, los epicólicos y los paracólicos se van a resecar fácilmente en una resección simple de neoplasia de colon. Los intermedios, creo que ahí hay un poquito de seguridad. ¿Qué se hace ahora, por ejemplo? Como la mayoría de los cánceres están asentados en el sigmoide y en el recto, como hemos visto, lo primero que se hace cuando se ingresa a cavidad laparoscópica es limpiar y ligar la arteria mesentérica inferior. Se liga y se limpia el entorno, no debe haber ganglios ahí. Si hay ganglios, son centrales, ¿no? Entonces se limpia y lo demás es resecar todo el entorno. Igualmente en la mesentérica superior. La mesentérica, porque la irrigación al intestino delgado, entonces ahí es lógico. Se limpia la región, digamos, en donde sale la cólica media, que se separa una para el lado izquierdo y la otra para el lado derecho, y en algunos casos también hay que ver la iliocólica, que es la que está en la parte inferior. Pero se reseca eso, se limpia y se extrae, se extirpa las zonas, digamos, que se supone corresponden a la neoplasia. Acá tenemos la localización de la neoplasia, pero tenemos nosotros más adelante otra cosa. Miren, esto es lo que lo dejé al final. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, si yo hago el diagnóstico de colitis ulcerativa
o enfermedad de Crohn, el día de hoy, después de 10 años, este paciente va a tener 10% de posibilidad de tener una neoplasia, bueno, ya casi avanzada, 10%. Si esperan 20 años, bueno, va a ser 20, y así sucesivamente. Dice, la enfermedad de Crohn va a aumentar en posibilidad de cáncer 10% por década. Igualmente, prácticamente que se dan de la mano, ¿no? Ahora, ¿a dónde íbamos? Que aquí miren, una vez que se produce, como se producen múltiples pólipos, degenera uno y comienzan a degenerar todos casi. Ya, entonces aquí la resección tiene que ser más agresiva. Antiguamente, la resección, ¿qué pasa? Colitis ulcerativa, saquen todo el colon, ya se acabó. Y así se hacía. Enfermedad de Crohn, bueno, hay que sacar la zona pues, que está comprometida, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para tratar esta enfermedad? Tenemos el diagnóstico, tenemos, digamos, todo, ya le hemos hecho la colonoscopía, sabemos lo que hay que extirpar todo y hay que entrar a la resección. La cirugía es la primera opción, no hay otra. Entonces hay que resecar el colon. Pero para resecar el colon hay que limpiar el colon, porque si no va a haber infección de heridas, va a haber disfunción de anastomosis, va a haber una serie de complicaciones, ¿no? Van a ser los pacientes sepsis, etc. Entonces, lo primero que se hace es, hay que limpiar el colon, ¿ya? Aquí dice claramente, la cirugía es la real esperanza de cura. 2/3 de los pacientes sobreviven. Pero acá hay una ventaja. ¿Saben cuál es la ventaja? De que actualmente la quimioterapia sobre el cáncer de colon está dando excelentes resultados. El amigo que les digo que lo operamos en el 2 de mayo, le sacamos casi más de la mitad de la vejiga, le extirpamos parte del recto, todo esto, hizo su quimioterapia y el día de hoy, después de más de 6 años, él está muy bien. La quimioterapia ayuda. Entonces, de todas maneras, van a quimioterapia. Antiguamente el tratamiento era diferente, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Cáncer de colon? Ah, no. Hay que darle primero radioterapia, o cáncer de recto, perdón. Hay que darle primero radioterapia, esperar un tiempo, volver a la radioterapia y después de eso recién operar. Ahora ya es un poquito más rápido la cosa para no tener problemas. ¿Ya? Como les decía, para operar para hacer la cirugía de colon necesitamos primero tener pues la información de lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a hacer, porque ahora ya la cosa no es tan simple. Usted opera mal, lo van a enjuiciar. ¿Ya? Entonces el paciente tiene que tener todos sus riesgos, todas las posibilidades de complicación también. ¿Ya? Debe hacerse una historia clínica completa, un examen físico adecuado y un riesgo quirúrgico que vaya acorde con la enfermedad. También hay que estar seguro de que no tiene metástasis en algún otro lugar. Entonces, se procede a la preparación para la resección colónica, se prepara el colon, hay una serie de sustancias ahora. Agarrábamos, colocábamos sal de cocina, la hacíamos servir en el Hospital 2 de Mayo y eso le dábamos, que era prácticamente pues, sal de cocina 9 por 1000, ¿no? Entonces, esta sal de cocina actuaba como lo que utilizábamos antes, solución salina, ¿ya? Que actualmente se puede utilizar. Acá está, solución salina. ¿Listo? Entonces, yo creo que nos iba muy bien. En ese tiempo no había mucho problema de este tipo. Ahora hay mucho más. Les voy adelantando mejor. Miren, cuando yo trabajaba en el 2 de mayo en los años 90, 2000, había pues quizá 90, digamos, porque sería muy 2000 es muy cercano. Habría por servicio, habría un pacientito, 2 pacientitos, al año habría 5, no había más. Ahora tenemos un servicio de 40 camas solo para colon. Y todo porque el servicio de cirugía de otro tipo de hígado no tiene camas libres, hay que colocarlos ahí y los servicios de más abajo de ahí.
hay bastante cáncer de colon en el momento actual. ¿Ya? Entonces, aquí lo que dice, para operar colon, preparación. La preparación antigua era por vía anterógrada, por la boca, solución salina. Retrógrada, enemas. Y mixta, boca y también retrógrada. Ahora se utiliza el polietilenglicol, que es el Nuliteli. Se prepara 4 o 5 litros, se los toma, le produce una diarrea que no están mirando ahí. Cuando la diarrea sale casi limpia, sin heces, sin moco, no ha sido buena. Ya, no coma nada hasta mañana, póngale su solución salina y listo, se opera. Así podían ir bien, había bastante, digamos, ventaja, porque si había dehiscencia anastomótica, pues simplemente el colon estaba limpio, había posibilidad de infección de herida un poco menos, ¿ya? Entonces, una serie de ventajas se minimizaban, o perdón, una serie de ventajas se adecuaban. Ahora, terapia subcutánea se utiliza para disminuir la trombosis venosa profunda y también la posibilidad de muerte por embolia pulmonar. Lógicamente, esto del utilizo de la utilización de la heparina subcutánea, ahora se utiliza las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Entonces se utiliza esa heparina, entonces flaxiparina, noxaparina, no sé, se utiliza, pero aumenta un poquito el sangrado en las operaciones de cualquier tipo, en las pélvicas con mayor razón, ¿ya? Y después había que vendar las piernas con presión neumótica intermitente si tenían algún grado, digamos, de problema de trombosis, etcétera. Y dar antibiótico profilaxis antes de la operación, una hora o media hora, mejor es una hora antes, para que difunda bien. Nosotros le dábamos una aerovicida, que puede ser muy bien, pues, el metronidazol, perdón, aerovicida. Utilizábamos habitualmente una cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Y una anaerovicida, que nuestro preferido era el metronidazol. Con una aerovicida y una anaerovicida lo teníamos al paciente e iban bien, definitivamente nos daban buenos resultados. Acá tenemos las posibilidades y los estadios de supervivencia a los 5 años. En el estadio 1, cuando está pues en la mucosa, submucosa, 95%. Estadio 2, cuando ya atravesó un poquito ya la pared del intestino y hay dificultades un poco más allá, ese 17% disminuye a 34% de supervivencia menor, ¿ya? Después tenemos el estadio 3. Pues la supervivencia es todavía menor, 67, ¿ya? Pero solo se presentan en este estadio el 26%. Y el estadio 4, que es el avanzado, si lo operan en ese estadio, prácticamente llegan habitualmente a 14% de supervivencia a los 2 años, a los 3 años, ¿ya? Pero solo el 29% también se presenta en esas condiciones. Ajá. Cáncer colorectal, dice acá. El cáncer es de tratamiento quirúrgico. Ahí ya puede ser una colectomía parcial, puede ser. Ya todo un ratito, voy a ponerle más internet a esto. Perdón, sí. Caray, hay que tener acá dos fuentes, si no estamos mal. Está ahí molestando. Listo. Ya.
te digo, está mejor. Como saben ahora, la endoscopía digestiva, perdón, la cirugía endoscópica digestiva está de moda. Y yo creo que de una u otra forma también ayuda bastante, ¿no? Pero es un poco más dificultoso, es un poco más, digamos, laborioso, y también, yo no sé, a veces uno quiere hacer ciertas cosas que no le salen bien, pues, porque hay mucha dificultad. Entonces acá tenemos lo que les decía. Es quirúrgico, se extirpa totalmente con los pólipos adicionales anteriormente, y una vez que se hace la colostomía parcial o total, debe hacerse un seguimiento post-extirpación cada 3 años y detectar la posibilidad de un cáncer metacrónico que se nos haya ido, ¿no? Ya no se utilizan las radiografías con enema varitado para la vigilancia. Lógicamente ya no hay nada que hacer. Ni modo, vamos a utilizar eso, vamos a perder el tiempo. Acá tenemos, miren, todo lo que es los ganglios. Estos son los epicos. ¿Dónde está mi lápiz? ¿Qué ha pasado? Allá. Pero ya no marca nada, pues. Estos son los ganglios epicólicos. Ahí está uno. Epicólicos. Estos son los paracólicos. Esos son los paracólicos. Estos son los intermedios. Esos son los intermedios. Y los centrales están acá. Esta es la raíz de la mesentérica superior. Cuando vamos a resecar sigmoides, de frente uno, antes de cualquier manipulación, va de frente a la mesentérica inferior, ve eso, liga la arteria y limpia el entorno. Es la primera maniobra. Yo creo que está de hacer primero la manipulación acá y todo, porque si hubiese ahí algún tipo de ganglio o en este caso tejido maligno que quiere infiltrarse a través de las venas, las arterias o los linfáticos, lo podría hacer con facilidad con tanta manipulación en el intestino. Entonces, se elimina la arteria de frente. Arteria, vena, todo se va eliminando de toda esta zona. ¿Ya? Y no hay problema con el resto, porque el resto tiene como 9 arterias, o sea que no habría dificultad. ¿Cómo se reseca? Ya ustedes han visto. Colectomía derecha, tumor en la región del ciego casi. Hemicolectomía derecha ampliada. Transverso, cuando está en el ángulo hepático del colon. Transversostomía total, cuando está en el transverso. Aquí está en la región esplénica, una prácticamente hemicolectomía izquierda, tomando una porción de lo que viene a ser el colon transverso y la otra porción que viene a ser del colon ascendente, del colon descendente, perdón. Y aquí, este sí es una hemicolectomía izquierda, desde la parte superior a la inferior. Y esto de acá es una sigmoidoscopía solamente. Falta todavía aquí lo que corresponde. Ya no, ya me quitó, ya al toque me quitan acá ¿cómo es todo? El color. ¿Ya? Esto es igual, esto está igual. Una vez que se hace la resección, se hace la anastomosis. Hay una forma de hacer anastomosis que no le he visto en mis colegas. ¿Saben qué? Yo hacía un punto que se llamaba de Gambí. Era un punto que entraba, volvía a salir, volvía a entrar. O sea, era como 2 planos en uno. Y lo hacía siempre, pero nunca lo ajustaba. Lo dejaba con un poco, digamos, de cuidado, así. No lo ajustaba, porque cuando uno lo ajusta, ya está, ya. Ahí estaba el error. Yo y mi colega lo ajustaba bien. Pucha, ya lo malogró, pues. Porque con eso isquemiza ya la parte de la anastomosis, ¿no? Entonces yo le hacía bonito, nomás. Nunca me fue mal. Hay que hacer una anastomosis después de la resección de este tipo. Igual después de esta resección se hace la anastomosis de o sea, colocolónica, ¿no?
aquí, ajá, igual, se hace la anastomosis esta, colocolónica. Y acá tenemos el recto. El cáncer del recto, miren, el recto es una zona de asiento de cáncer de alta frecuencia. Ya les he puesto ahí su pastel en donde dice que el 50% de las neoplasias, por lo menos actuales, pertenecen al recto. Ya saben por qué. Porque ahí asientan los carcinógenos. Y si uno tiene la mala suerte de ser estreñido, bueno, tiene pues la peor suerte de tener probablemente ese tumor a corto plazo o a mediano plazo. Entonces, creo que ya les aconsejé a ustedes que son jóvenes, lo que sea, pero traten de cuidarse. Acá tienen el recto, más o menos 15 centímetros de longitud. Acá tienen las columnas de Morgani, las papilitas, las papilas, ¿no? Entonces, el se puede asentar en el tercio superior, en el tercio medio o en el inferior. Cuando yo tengo la oportunidad de introducir el dedo a una tumoración del recto y palparla, solo me queda una cosa, solo me queda hacerle una resección abdominoperineal, porque mi dedo no es tan grande y la parte que corresponde a la región anal, esta tiene más o menos 3,5 centímetros, por ahí. ¿Cuánto estoy entrando acá? 3 centímetros. O sea que casi siempre, si mi dedo palpa el tumor, lo palparía y una vez que lo palpa, tendríamos, digamos, ¿cómo se llama esto? Ahí tendríamos la oportunidad de estar en el tercio medio, perdón, en el tercio inferior del recto. El recto se divide en tres, pues. 4, 4 y 4, o sea, ante el lápiz. Acá está, miren. 4, 4 y 4. Hagan de cuenta que esto es 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Yo les he dicho que el recto tiene 15 centímetros. 3 centímetros para acá, 4 por 3, 12. Entonces, si yo puedo palpar el tumor, definitivamente está en este tercio, en el tercio inferior. Eso va a resección abdominoperineal. Ahora quieren hacer una resección, pero tratar de mantener la región anal. He visto que la han hecho, pero cuando falla, Dios mío. ¿Ya? Entonces, además, probablemente otra vez va a comenzar, digamos, a crecer el cáncer en esa zona y no sería conveniente. Pero bien hecho, resección abdominoperineal y queda con una colostomía permanente. Eso sería el final. Cuando es el tercio medio, ahí sí tenemos ventaja. ¿Cuál es? Si es en el tercio medio, la linfa del tercio medio, una parte se va para arriba y la otra parte viene para abajo. Pero si es en el tercio inferior, toda la linfa de esta zona que está contaminada va a venir hacia la parte inferior. Va a venir hasta los ganglios inguinales por un lado, a los ganglios ilíacos internos por otro lado, pero va a contaminar la parte inferior. O sea, pues, nos jugaríamos también esa posibilidad. ¿Ya? Entonces, tercio inferior, resección abdominoperineal. Tercio medio, bueno, pues el cirujano decide ahí. Y tercio superior, resección anterior baja. Resección anterior baja, esta tendría a ser bastante baja, ¿no? La que es en el tercio medio, pero en la parte inferior, pero es un poco riesgoso también, porque cuando son hombres, la pelvis es estrecha, no se puede ahí trabajar. Con sutura mecánica, como vamos a ver después, se podría hacer, pero siempre a veces no queda tan bien. Aquí tienen ustedes el dedo, permite valorar adecuadamente los tumores tratables del tercio del recto en el 80% de los casos. ¿Cuáles? Los que están en la parte inferior, a menos que no tenga un dedazo de este tamaño, pues no.
sea, definitivamente uno tiene unos 6, 7 centímetros el dedo de longitud. Quiere decir que 3 se van en el ano y 4 más son 7. Entonces quiere decir que está a 7 centímetros de altura. Como yo he dicho, 3 para el canal anal y 4 estaría en el mismo nivel que el tercio inferior. ¿Ya? Entonces, esa exploración física, cuando se hace a través, digamos, del dedo, uno toca el tumor, sabe si está adherido a la pared posterior, a la anterior, si está infiltrando algunas cosas. Hay unos que están como una piedra, ahí no se puede hacer nada. Se le hace su colostomía, nomás no queda otra. Pero de todas maneras, sí, dificultoso. Ahora, en el caso de cáncer de recto, igualmente. ¿Qué ocurre acá? Hay un concepto que está acá. El 50% de los cánceres colorectales, el 50% desarrollarán metástasis hepáticas. El 50% tiene cáncer colorectal, sí, y el 50% ya tiene metástasis hepáticas. Sin embargo, solo el 10 o 20% serán resecables. Ese concepto está acá. O sea, la abdomino perineal a veces a estos señores los salva. Pero si ya tienen la metástasis, también la dificultad es que el tratamiento va a ser un poco tardío. Acá tenemos, para manejo de este tipo de tumores, cómo podemos mejorar el índice de resecabilidad. Primero, quimioterapia neoadyuvante. Actualmente sí se da, pero también habría que esperar hasta cuándo o cuánto. Umbilicación portal. Hepatectomía en 2 tiempos. Eso sí, más bien es otra cosa. Hay unos que quieren hacer la hepatectomía por una metástasis grande. Es bien difícil, es bien difícil. Yo creo que ahí lo van a jugar al paciente más que ellos. Cirugía simultánea con tumor primario, no se puede, pues. Es muy, digamos, en este caso, agresivo ya. Acá tienen ustedes el stapler. Acá tienen la cabeza del stapler. Esta es la porción baja del intestino. Digamos que es el tercio medio del recto. Se hace una jareta acá, se introduce la cabeza, igualmente arriba se pasa una parte del stapler, que hay otra cabeza que está acá, se hace otra jareta ahí, se juntan los dos, digamos en este caso, la parte distal del recto superior con la parte, en este caso, perdón, sí pues, distal sería esta, ¿no? Y con la parte, digamos, que todavía está permeable o utilizable en el recto, en este caso sería medio. Se juntan los dos y se dispara solamente. Una vez que se dispara, va a cortar, va van a somozar los dos muñones y además va a tener que sacar de aquí, corta el aparatito, este tiene una cuchilla, corta y saca como un picado, por decirlo, ¿no? Hay que probar de que eso sea redondeadito para saber que ha salido todo y no ha habido problemas. Entonces, es la forma como se hace cuando se quiere utilizar, en este caso, este tipo de sutura, o sea, sutura mecánica. En el colon anterior, en todos los tipos, la mayoría de los cirujanos utilizan sutura mecánica. Acá tenemos cáncer colorectal, complicaciones quirúrgicas. Lógicamente hay complicaciones. 30% aproximadamente son las complicaciones de este tipo de cáncer colorectal. Tenemos aquí complicaciones respiratorias, cardíacas, la infección de herida, infección urinaria, dehiscencia de anastomosis, hemorragia de anastomosis. Todas estas complicaciones se pueden presentar, además de las que hemos hablado para lo que viene a ser el cáncer de colon en general. Ahora, manejo de la enfermedad avanzada. Si hay metástasis de 1 a 3, no se puede resecar en el mismo momento, ¿ya? Quieren hacer a veces algunos cirujanos hepatectomía por metástasis colorectal, ¿ya? Pero no funciona, no funciona. A veces hay una ventaja y hay una sobrevida en 30%, un poquito más, pero tendría que ser en un segundo momento, no en el acto operatorio inicial, ¿ya?
Ahora, el momento discutible, está claro acá, es más o menos entre 3 y 4 meses, pero hasta eso la metástasis ha crecido. Como ustedes han visto, la vena porta atraviesa el hígado. Si hay una zona altamente contaminada con células neoplásicas, no creo que una celulita vaya por ahí y sea la causa de la metástasis. Van probablemente más de 10, 15, 20, ¿no? Entonces van a quedar algunas en alguno de los sinusoides y esto va a condicionar que de una u otra forma se formen varias metástasis. Usted saca la metástasis del hígado derecho y resulta que a los 3 meses ya tiene 5 en el lado izquierdo. ¿Qué pasó con esas? Estaban chiquitas, pues la tomografía no las puede detectar. Entonces, un error y un riesgo. ¿Ya? Ahora, para enfermedad diseminada e inoperable, utilizan, lógicamente estos son quimioterápicos antiguos, es una quimioterapia antigua. ¿Ya? Actualmente esto ha mejorado tremendamente la quimioterapia. Ahí sí más bien no digo nada y lo único que tengo que hacer es apoyar en lo más que se pueda, porque la quimioterapia actual ahora es la biológica, entonces ayuda. Como les digo, tengo varios amigos, ¿eh? Yo he operado en el 2 de mayo a dos jefes de servicio, ¿ya? Y están sanos, están tranquilos, los dos. Acá, solo que cuando se hace la resección abdominoperineal, quedan con una colostomía permanente. No hay otra forma. ¿Ya? Pero por lo menos quedan, digamos, en algunos casos, más seguro que hacer una resección anterior baja o una resección anterior ya ultra baja, ¿no? Hay más riesgo ahí. Reducción de la mortalidad por cáncer. Definitivamente la prevención primaria, el diagnóstico precoz, la mejoría que hay en las técnicas diagnósticas actuales. Ahí tienen la tomografía, la resonancia magnética, el PET scan, o sea, la tomografía por emisión de positrones y las nuevas técnicas endoscópicas. Acá tenemos algunas figuras. A ver, acá, miren, ve. Estas lesiones de adenocarcinoma es una cantidad inmensa, es un tumor. Es un tumor que está pues, creciendo rápidamente. El pronóstico, bueno, el pronóstico es variable, ¿no? Los tumores pobremente diferenciados o indiferenciados, el pronóstico es prácticamente pobre también, bastante pobre. ¿Ya? Ahora, acá lo único que tendría que decirles que el pronóstico va acorde, digamos, con el tratamiento adecuado, con la quimioterapia adecuada, para esperar, digamos, la sobrevida adecuada. No queda otra cosa, porque el cáncer de recto, ya les he dicho, hacen el diagnóstico y el 50% es hepático. O sea, ¿qué podemos esperar ahí de buen pronóstico? Es bastante difícil, ¿no? O sea, hay que esperar. Acá tenemos diferentes tipos de cáncer, miren, cáncer ulcerado, este es de recto, de abdomen perineal, es prácticamente piel del ano, otra ulcerada, miren cómo se ulcera el cáncer, igualmente aquí dos. Acá tenemos, miren, una tumoración grande, este es el apéndice, este es el ciego, este es colon ascendente. En el colon ascendente es donde asientan los tumores voluminosos, sangrantes, etcétera, que de una u otra forma lo dejan al paciente que crezca, ¿no? En el lado izquierdo no, con ese tumor estaría obstruido. Entonces, mucho antes, el paciente se hubiese dado cuenta que estaba yendo mal, se hubiese hecho, digamos, ver, o sea, se hubiese hecho tratar. Bueno, creo que es la última. A ver, a ver, a ver.
Caray, ya lo había hecho. Pucha, oye, ¿estás durmiendo o qué? Hola, Kike, ¿qué tal? Oye, un favor, pues, hermano. ¿Sabes qué? Yo tenía que dictar clase hoy día de médula espinal, pero estoy dictando clase de cirugía. ¿Podrías tomarlos a mis alumnos, pues? Ya, oye, hermano, te agradezco. Sí, sí, para los muchachos también tienen que venir de lejos, comunicarse, de una vez para hacerlo. Ok, hermano. Yo voy por allá dentro de una hora más o menos. ¿Ya? Ya, ok, hermano. Gracias, gracias. Chao, chao. Ay, ay, ay. Bueno, 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 vamos a comenzar con la otra clase de una vez, ya que viene a ser tumores retroperitoneales. Nosotros vamos a, hemos hecho bastantes cambios de esta clase. Es interesante, realmente es interesante. Y he tenido la oportunidad de trabajar, como les decía siempre, en un hospital grande donde había tumores retroperitoneales. Pero la forma como los operaban, a mí me dejaba medio, no puede ser, decía yo, no, no, no es así. Pero se hacía. ¿Ya? Ahora les hemos traído algo un poco más moderno para manejarlo de una manera ordenada, de una manera que por lo menos tenga pues un efecto adecuado. Ya antes se arrancaba, se sacaba. ¿Qué es un liposarcoma? Por pedazos el liposarcoma. ¿Qué iba a ayudar? Nada. Solamente sacarle nomás el bulto y punto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista vamos a tratar de